Desde 2019, CADAL lleva adelante iniciativas que buscan documentar y mostrar las violaciones a la libertad de expresión artística. Fruto de esa experiencia, surge Artistas en el Exilio, un podcast que se centra en el desarraigo de artistas, gestores y creadores latinoamericanos. Son historias que cuentan en primera persona qué significa verse forzado a dejar el país de origen de manera indefinida, por razones de hostigamiento político, censura o falta de oportunidades. Artistas en el Exilio muestra cómo el exilio forzado es otra forma de violencia en América Latina. Los invitamos a acompañarnos en este segundo año con artistas de Cuba, Venezuela y Haití. Mi nombre es Vitova Ovas. Yo vivo en Bélgica. Yo soy de Haití, yo soy un cantante, yo compongo, toco guitarra y canto también. Y mi artístico nombre es Vitova Ova, mi artístico nombre. Vitova se crió en un hogar rodeado de arte, donde descubrió desde temprana edad su vocación musical. Aunque su lengua natal sea el francés y el creol, que es una mezcla de francés con un tipo de lengua africana, eligió contarnos su historia en español. He nacido en una familia donde la música tenía un sitio especial, un lugar especial, fue muy importante para la familia. Y entonces mi papá fue un pintor, profesionalmente un pintor muy conocido, pero también tocaba guitarra y acordeón. Encontramos estos dos instrumentos en su espacio de trabajo y yo me puse como temprano a practicar como guitarra y acordeón y empecé así. ¿Qué música escuchabas en tu infancia? Lo que yo tenía en ese tiempo fue lo que mi papá y mi mamá estaban escuchando, como los músicos haitianos, Dodo Flugwood, Achille Paris, etc. Mucha música clásica. Después de 15, 17 años me puse a escuchar otra música como jazz, música brasileña, etc. Los críticos coinciden en que las canciones de Vitova combinan ritmos alegres con letras que reflejan la situación política y social, tanto en Haití como en la región. ¿Cuál es una de las grandes influencias en la cultura de América Latina y Central? Yo pienso que es el imperialismo. Ha influenciado mucho en muchos niveles la cultura caribeña de América Central y América Latina. Nosotros encontramos enfrente de una identidad que practica un poco una hegemonía y influencia nuestra composición y nuestro comportamiento. En abril del 2010, un mes después de ocurrido el trágico terremoto, donde se estima que hubo aproximadamente 200.000 muertos, el restaurador argentino Néstor Barrio viajó junto al equipo de la agrupación Cascos Blancos, el órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria internacional, que trató, en ese caso, temas relacionados al patrimonio cultural de Haití. El panorama era catastrófico, todo en ruinas. Se veía gente en la calle acampando, en carpas, y cuando llegábamos a un lugar, por ejemplo a una iglesia, estaban todo derrumbado, ¿no? El Museo de la Pintura Naif estaba totalmente destrozado. Habían guardado todas las cosas que pudieron en unos containers y había ahí unos guardias para que no se robaran todo. Había mucho saqueo, había mucha inseguridad. Nosotros no podíamos salir a la calle, íbamos siempre custodiados por funcionarios o soldados de la base argentina. Había
también una destrucción total. Es un lugar hermosísimo, con playas, iglesias antiguas y todo esto, pero no hubo mucha acción respecto a concretar alguna cuestión porque no había manera de hablar del patrimonio y la cultura en esta situación tan trágica que vivían. Los países de América Latina y el Caribe no solo comparten problemáticas comunes, sino que en el caso particular de Cuba, Haití y Brasil, estos países cuentan con un género que los ensambla, el cubabra. Betova nos explica qué es este género fusión del que es referente. Cubabra es Cuba, Haití y Brasil. Es S-U-B, que viene de Cuba, H-A de Haití y B-R-A para Brasil. Es como si fuera una fusión musical. La fusión musical es como una salsa cubana con los elementos que existen en el tema de riqueza armónica en lo que hacen los cubanos, los brasileños, porque yo toco guitarra. Y fundamentalmente yo tengo que hablar también de Haití, que es la base sobre todo lo que es rítmica, porque en Haití tenemos como 60 ritmos que vienen mezclados de África y del Caribe. Y por eso que Cuba para mí es una mezcla de esos tipos de músicos que yo he escuchado desde niño. La música cubana, la música brasileña, que me dio mucho más vocabulario musical, entonces yo me exprimo mucho más. Y Haití, esos tres países son para mí la esencia de lo que yo hago en música. La juventud de Betova estuvo marcada por la represión de uno de los gobiernos más sangrientos de la región, el régimen Duvalier. Para comprender el contexto histórico en el que nació Betova, la periodista Ibenique Batar describe el gobierno de François Duvalier, alias Papa Doc, un médico y político electo democráticamente en 1957. Desde las elecciones de 1957, Jean-Claude Duvalier ganó las elecciones sobre su adversario. Para escapar de toda incertidumbre electoral, Duvalier se autoproclamó presidente vitalicio en junio de 1964, tras un nuevo referéndum que lo aprobó al 99.99%. François Duvalier era médico de profesión. A partir de esto, se ha ganado su apodo de Papa Doc. Ese año de 1964 nació Betova, cuando Duvalier, mediante elecciones fraudulentas, ganó por la ilusoria cantidad de 1.320.000 votos a favor y 0 en contra. Papa Doc muere 7 años más tarde y su hijo Jean-Claude, conocido en la isla como Baby Doc, se mantuvo en el poder hasta su derrocamiento en 1986. El gobierno de los Duvalier se caracterizó por una política represiva, la prohibición de los partidos de oposición, el reinado de la arbitrariedad y un autoritarismo que se apoyó en parte sobre el ejército y los totomacut. Este régimen se volvió hacia la corrupción y la incompetencia. Se estima que el régimen Duvalier se llevó la vida de más de 30.000 haitianos, entre ellos el padre de Betova, todos asesinados por las fuerzas paramilitares Tontons Macoutes. Los Totomacuts son miembros del VSN, Volontaires de la Sécurité Nationale, una milicia de Duvalier que impone un reino de terror sobre la población haitiana. Fue muy duro, una juventud muy amarga, si se puede decir así. Yo nací sobre la dictadura y hasta el año 20. Entonces uno no tenía
permiso de hablar. Y también mi familia fue como una tarjeta marcada porque nos encontramos enfrente del poder, de la dictadura. Por eso yo perdí a mi papá, mi tío. Mi familia tenía que hacer como perfil bajo y la gente guardan una distancia contra esa gente como mi familia. La muerte del padre de Betova marcó un antes y un después en la vida de su familia. Y cuando yo tenía 5 años, él fue asesinado por el gobierno, por la dictadura de Duvalier. Entonces teníamos mucho problema económico. Y socialmente, cuando uno pierde a su papá, se siente, emocionalmente se siente. Lamentablemente, en regímenes autoritarios, quienes se animan a levantar su voz suelen tener costos muy altos. Este fue el caso del padre de Betova. Él fue muy conocido después de la muerte de su primo. Mi papá fue muy conocido por el poder también. Todo el mundo conoce a mi papá. Mi papá fue en el palacio a ver Duvalier a decirle que no tenía que estar en el poder. Y desde ese día no lo hemos visto. Una persona que conocía a la familia vino a decir a mi mamá que su carro, el carro de mi papá, se encontró enfrente del palacio. Entonces fue muy, muy, muy difícil para mi mamá porque ella tenía 5 niños. Y el último, cuando salió mi papá en el palacio, mi mamá estaba embarazada de 8 meses. Y la historia dice que ha fallado dar luz en el palacio porque estaba haciendo contacto para ver cómo ella podía ver y explicar y a ver su esposo, su marido. En 1977, Duvalier dejó todos los que por razón políticas estaban en la cárcel. Nos salió mi papá. Entonces, en ese momento, mi mamá se dio cuenta que de verdad no regresará su esposo. Y en 79, mi mamá tuvo un cáncer y murió en 81. Entonces yo tenía como 16 años cuando yo cogí la responsabilidad de la casa, como yo tenía que ocupar de mi hermano, de lo que estaban después de mí. La música de Betova será influenciada por la pérdida de su padre y todo lo que ello implicó. La ausencia de mi padre me puso en una situación en donde yo podía entender mucho más la vida de los demás. Yo pienso que la ausencia de mi papá me puso enfrente de la situación. Y también he vivido por su ausencia la situación. He conocido la miseria, he conocido la intimidación y el miedo. Los procesos de exilio para cada persona son distintos. En el caso del músico, diferentes circunstancias hacen que por mucho tiempo volver a su país no sea una opción. ¿Cuál fue la causa principal? ¿Y cómo fue tu proceso? Eso fue por la situación política desde el momento, porque hubo un gobierno militar y mis canciones fueron contra toda dictadura y contra los militares en Haití. Estaba acabando mis estudios en Puerto Rico en 88, cuando hubo un golpe sobre Aristide. Y uno de mis amigos me llamó y me dice, Betova, te están buscando por allá. Y encontré a un grupo muy conocido en Martinica que se llama Malavoie y me invitaron a grabar una pieza mía sobre sus discos. Entonces yo fui a tocar en todo el mundo, en todos los sitios en donde se habla francés,
con ese grupo, como 2 o 3 años. Nunca he pensado en exiliarme de Haití, pero durante el tiempo, viviendo afuera, encontré a mi esposa y entonces la vida sigue y parece que yo la sigo. A los 24 años, Betoba viajó a Puerto Rico a estudiar. Su deseo de volver estaba latente y a pesar de correr peligro, regresó de manera clandestina. Yo fui a estudiar, yo sabía que iba a regresar en Haití después. Cuando terminé, no pude entrar oficialmente en Haití, pero yo entré oficiosamente porque hubo una dictadura militar en Haití en ese momento. El lugar de nacimiento de los artistas deja una huella en la creación artística. ¿Cómo se relacionan Haití y tus letras? Aunque yo me encuentro afuera de Haití, yo vivo por ese país. Y yo me quedo muy cerca, pegado en todas las formas a Haití. Hablar de Haití es como hablar del mundo. Haití parece para mí como una forma microscópica de ver el mundo. Entonces, vivir en el mundo es como si fuera en Haití, pero de la forma macroscópica. Sabemos que has tocado con otros grandes artistas haitianos que también viven afuera, como Manno Carnobaño. ¿Crees que se puede hablar de que hay una diáspora de artistas haitianos? No hubo una dispersión solamente entre los artistas, hubo una dispersión de todo. Hubo un exodio de valores intelectuales de Haití. El exodio empezó desde el Duvalier, sigue hasta el 96, 95. Ahora hay un exodio de los valores. Hay un vacío de valores intelectuales, de inteligencia de ese país. Porque la transmisión de valor intelectual no se hace. La transmisión histórica no se hace. La transmisión de todo lo que ellos tienen de Haití no lo hicieron porque salieron. Entonces, uno puede ver claramente la diferencia entre lo que se quedan y lo que se fueron. ¿Mantienes contacto con alguno de los artistas que se fueron? Sí, los haitianos los músicos, si yo tengo que hablar sobre los músicos se quedan cerquita de Haití. Los grupos los más conocidos se encuentran en Florida, en Miami. Y siempre van a tocar por allá y van a tocar en Haití. Como yo también. Después de la pandemia no podía salir, pero como cada año yo me voy a Haití como 3 veces por año. No se puede describir, las palabras no pueden describir esa sensación. Porque cuando uno se encuentra entre su pueblo, su gente, en la canción es su gente, no hay distancia. La comunicación se hace sin palabras. Y tocando como una emoción descargada de adrenalina. ¿Cuánto crees que pierden los haitianos con el exilio de sus músicos y de sus artistas? En términos de transmisión, como yo estaba hablando, son inconmensurables. Pero gracias a la tecnología, yo pienso que ahora no existe la distancia. Entonces, los haitianos pueden comunicar y ver cómo pueden reducir el impacto del exilio. ¿Qué extrañas de Haití? Todo, pero yo guardo los dulces recuerdos. Mucha buena gente.
cuando yo me tomo un buen café por aquí, yo pienso a Haití. La referencia del café para mí es el de Haití. Y bueno, el olor de la tierra. Cuando yo tenía 4 años, salimos de vacaciones en la provincia de mi papá, en donde vivía él, con toda la familia. Y me acuerdo de toda esa cosa, el sabor y el sonido, de lo que yo guardo de mi país. Durante la pandemia por COVID-19, el trabajo de los músicos se ha visto afectado gravemente. Sin embargo, Betova continuó con su producción artística. Yo trabajo sobre la promoción del último disco que yo hice, que salió en noviembre pasado, que se llama Bombagay. Hablando de Haití, Bombagay quiere decir buena gente. ¿Qué mensaje le darías a aquellos artistas que están hoy en Haití? Tienen que pensar positivo. Y a pensar positivo, tienen que saber que nosotros no somos el problema. Y tenemos que unirnos a ver el problema y el que puso el problema para ponerle afuera. Entonces, unidos hasta el final seremos. Una nación unida, un pueblo unido, unidos somos fuertes. Queremos dar un agradecimiento especial a Betova Ovas por compartirnos momentos de su vida y de su trayectoria. Cada una de las canciones que acompañan este episodio tienen un significado especial que representan momentos importantes de su vida. También agradecemos la participación de Ibenique Batar y de Néstor Barrio. Agradecemos al equipo de Cadal y a su producción. Ilustración, como siempre, por Daniela Ruiz.